Bueno chicos, sí, acá les subo el video acá les grabo mejor dicho el video de cómo se grafica, sí, cómo se calcula el voltaje en función del tiempo. Primero, antes que nada, hay que reconocer que una onda senoidal, sí, tiene una amplitud, eh, hay una amplitud desde el punto medio, sí, de la onda hacia arriba, tiene un punto máximo, lo cual vamos a llamarlo voltaje positivo, pico positivo, y del 0 hacia abajo, voltaje pico negativo. Y la distancia que hay entre el pico positivo y el pico negativo se llama voltaje pico a pico, y nuestro voltaje VRMS estaría por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa más? ¿Sí? El tiempo que tarda la onda en completarse, o sea, el tiempo que tarda en completarse un ciclo, esto sería un ciclo, se lo llamaría periodo, su unidad de medida es el segundo y se lo representa con la letra T, ¿sí? Aquí unas cuantas ecuaciones para que tengan en cuenta. Primera ecuación sería la frecuencia, su unidad de medida es el hercio, se lo presenta con la letra F, y si queremos sacar cuánto es la frecuencia, con que tengamos el tiempo, o sea el periodo de la onda, 1 dividido sobre el periodo de la onda nos da la frecuencia. El periodo, su unidad de medida es el segundo, se lo representa con la letra T, y si queremos obtener el periodo, el tiempo de la onda, ¿sí?, el tiempo en que tarda un ciclo, sería 1 sobre la frecuencia. Y por último tenemos el voltaje. Si tenemos el voltaje VRMS y queremos obtener el voltaje pico, sería voltaje VRMS por la raíz de 2, y el voltaje pico pico sería 2 por el voltaje pico, ¿sí? Bueno, esta ecuación es la que vamos a utilizar nosotros para graficar voltaje en función del tiempo, ¿sí? Entonces sería voltaje en función del tiempo es igual al voltaje pico, sería la amplitud, por el seno de W, que significa frecuencia angular, ¿sí?, que es la frecuencia angular, su unidad de medida es radianes sobre segundo, eso ya vamos a ver más adelante, por T, que hace referencia al tiempo, más la fase. Esta es una letra griega llamada phi, si no me equivoco, ¿sí? La fase lo que hace es adelanta o retrocede la onda. Puede la onda, ¿sí?, esta onda puede empezar más antes o empezar más después, ¿sí? Bueno, W es igual a 2 por pi por F, y F sería la frecuencia. Bueno, el primer ejercicio, si ustedes ven, el primer ejercicio sería este voltaje en función del tiempo de 20 VRMS por el seno de 50T más 30 grados, ¿sí? Cuando ustedes tengan esta ecuación, ¿sí?, cualquiera de los otros 4 problemas, son 4 ejercicios que tienen que graficar. Entonces, cuando ustedes vayan a ver, vean las dos ecuaciones, ¿sí?, esta es la ecuación y este es el problema, ¿sí?, el ejercicio, vean que los dos son prácticamente iguales. Acá lo que tenemos que tener nosotros es el voltaje pico. ¿Y qué es lo que puse acá? Yo puse el voltaje VRMS. Entonces lo que vamos a hacer con la calculadora es colocar voltaje pico es igual a 20 por la raíz de 2, porque eso era lo que había puesto aquí. Si queremos saber voltaje pico, multiplicamos voltaje VRMS por la raíz de 2, ¿sí? Porque para graficar la onda nosotros sí o sí necesitamos el voltaje pico, no el voltaje VRMS, sino el voltaje pico, ¿sí?, el punto máximo de la onda. Entonces 20 voltios por la raíz de 2 nos da 28,2. Si utilizamos la calculadora sería 20 por la raíz de 2 y nos da 28,28 voltios. Yo coloco 28,2, ¿sí? Los datos que yo pido que investiguen o que vean, ¿sí?, para que obtengan los valores sería primero el voltaje pico a pico, la fase, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular, ¿sí? Si ustedes ven, el primero es el voltaje pico, ya lo calculamos. Ahora el voltaje pico a pico, el voltaje pico a pico es 2 por el voltaje pico. Entonces, en la calculadora, vamos, 28,2 por 2, que tenemos 56,4 voltios. Lo siguiente sería la fase, ¿sí? Si tenemos en cuenta esta ecuación, las dos son iguales, pero este es simbólicamente y este ya con algún problema, vemos que la fase sería este. Entonces, acá sería la fase 30 grados, entonces vamos a colocar 30. El periodo ¿de cuánto era? ¿Sí? El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. ¿Tenemos la frecuencia? No, pero tenemos la frecuencia angular. La frecuencia angular es esta, ¿sí? Ahí dice 50 por T. Entonces W por T, W vale 50. Entonces, si W
si la frecuencia angular es 2 por pi por f, lo que podemos hacer es, si tenemos el valor de W, que era 50, y no tenemos valor de la frecuencia, lo que podemos hacer es despejar f de esta ecuación. ¿Cómo nos quedaría? La frecuencia es igual a W dividido 2 por pi. Entonces yo tenía W vale 50, 50 dividido 2 pi nos da 7,95 hercios. Si lo hacemos en la calculadora, nos quedaría 50 dividido, presionamos 2, ¿sí? Porque ahí dice 2 por pi, entonces vamos a colocar Shift, nos vamos a donde está la símbolo de pi, lo presionamos, 50 dividido 2 pi, y es igual a 7,95 hercios. Recuerden que la frecuencia se mide en hercios. Entonces ya tendría la frecuencia. Una vez que tengo la frecuencia puedo sacar el periodo. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces voy a la calculadora y coloco 1 dividido 7,95 hercios. Nos da 0,125 segundos, porque el periodo se mide en segundos. Pero como el número es muy chico, lo vamos a multiplicar por 1000, ¿sí? O presionamos la tecla NG. Perdón. Ahí está. 125 milisegundos, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los valores que hemos buscado. Eso es lo que yo pido en el ejercicio, que busquen esos valores, voltaje pico a pico, para que vayan reconociendo la fase, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular, ¿sí? Ahora vamos por la tabla, ¿sí? Antes de hacer la tabla, para obtener los puntos y cómo lo vamos a graficar, ¿sí? Es necesario cambiar la ecuación, ¿sí? ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Sí? O sea, el origen, o sea, la ecuación base nos dice que, ¿sí? Esta es la ecuación base, nos dice que aquí no tiene que mostrar voltaje pico. Nosotros ya lo calculamos, que era 28,2, entonces lo que vamos a hacer es escribir de nuevo. Voltaje en función del tiempo es igual a 28,2 por el seno de 50t más pi sobre 6. ¿Por qué coloco más pi sobre 6? Porque recuerden que la frecuencia angular se trabaja radianes sobre segundo. Por lo tanto, vamos a cambiar estos 30 grados por radianes. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Grado a radianes. Entonces, yo tengo 30 grados y siempre lo vamos a multiplicar por pi sobre 180. Entonces, grados con grados se va, ¿sí? Y nos quedaría 30 por pi, 30 pi dividido 180, 0 con 0 se va, la tercera parte de 3 es 1, la tercera parte de 18 es 6 y nos quedaría pi sobre 6, ¿sí? Bueno, se me cortó el video, ¿sí? Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Aquí. El grado radiano. En caso que no hayan entendido este ejemplo, vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer con 45 grados. Si quisiera convertir 45 grados a radianes, lo voy a multiplicar por pi sobre 180 grados. Entonces, grados con grados se va y me quedaría, sería 45 pi dividido 180, ¿sí? Entonces, 45, 1 y esto nos quedaría 4, ¿sí? Si ustedes lo hacen con la calculadora, le va a resultar más fácil, ¿sí? Y pi sobre 4. Por lo tanto, 45 grados es igual a pi sobre 4, ¿sí? Entonces, primero habíamos cambiado esto, ¿sí? El voltaje pico. Teníamos que tener en esta ecuación el voltaje pico. Teníamos voltaje BRMS que era 20 voltios, lo convertimos, hallamos el voltaje pico, que era multiplicado por la raíz de 2, teníamos 28,2, lo reemplazamos, 50t eso queda ahí, ¿sí? Más pi sobre 6, porque esos eran los 30 grados que teníamos acá, ¿sí? Ahora, con tranquilidad, ya podemos hacer la tabla de valores, ¿sí? Pero antes que nada, ¿sí? Estos valores, ¿de dónde los saco? ¿Sí? Cuando queremos graficar nosotros la onda, lo tenemos que dividir en 8 partes. Si ustedes ven, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mientras más divisiones tenga la onda, mayor resolución vamos a tener a la hora de graficar. Entonces, suficiente con que lo dividamos en 8 partes el periodo de la onda, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto era nuestro periodo? Nuestro periodo era 125 milisegundos. Vamos a utilizar ese valor en milisegundos. Entonces lo vamos a colocar en la calculadora. 125 dividido 8.
¿sí? Y tenemos 15,6. Entonces, de tiempo 0, ahora vamos a poner 15,6 más 15,6 más 15,6 más 15,6, así sucesivamente hasta llegar a los 125. Acá lo máximo que me puedo llegar es 124, que es aproximadamente 124,8 aproximado 125, ¿sí? Acá ya estarían las 8 divisiones para graficarlo contando desde el tiempo 0. Entonces, en la calculadora lo que vamos a hacer es esto. Bueno, en la calculadora lo que vamos a hacer es presionar doblemente la tecla modo. Y vamos a ver que el primero es el grados, el segundo es radianes. Entonces vamos a presionar el número 2. Y si ustedes ven en la parte superior de arriba van a ver una letra R, que quiere decir que ya lo cambiaron a radianes, ¿sí? Entonces vamos a colocar toda la ecuación directamente. Sería 28,2 por el seno de W. ¿Cuánto valía W? 50. Abro paréntesis y voy a colocar 50 por 0, porque ¿sí? Por 0 más pi sobre 6. Entonces lo que vamos a colocar es shift, vamos al símbolo de pi, dividido 6. Cerramos paréntesis. Entonces en el tiempo 0 va a valer 14,1 voltios. A los 15,6 milisegundos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a la última parte de la onda, va a la última parte de la ecuación, ¿sí? Y cambiamos esos valores. Entonces voy a borrar todo, ¿sí? 15,6 hay que colocarlo en segundos. Entonces 50 por el tiempo, el segundo tiempo era 15,6 milisegundos. Pasar a los segundos sería 0,056 más el desfasaje, ¿sí? 27,19, 27,1. El siguiente es 31,2. Entonces voy a la última parte de la onda, en la última parte de la ecuación, borro y coloco los 31,2 milisegundos, ¿sí? Sería 31,2 más el desfasaje, que era pi sobre 6, y nos da 24,57. Y así hacemos sucesivamente hasta completar el cuadro. Una vez que completemos el cuadro ya estaremos listos para graficar. Entonces, tienen que hacer una gráfica un poco más grande, ¿sí? Para que ustedes puedan colocar todos los valores de la onda como los valores de los voltajes, ¿sí? Entonces, como esta onda está desfasada, por lo tanto estaría por aquí, así, ¿sí? Cuando ustedes lo grafican, se aparece una onda que va a comenzar desde este punto. Entonces cuando valga 0 va a valer 14,1. Cuando valga 15,6 milisegundos va a valer 27, ¿sí? Entonces así sucesivamente van a ir graficando la onda, ¿sí? Y en el próximo ejercicio, si no me equivoco, decía graficar la misma onda pero sin el desfase, ¿sí? Entonces cuando yo me refiero a sin el desfase, sería colocar fase 0 y así hacer otra vez los cálculos, ¿sí? El único cálculo que tienen que hacer es esto, la tabla otra vez, pero con la fase igual a 0, ¿sí? Acá es para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Qué pasa cuando una onda no está desfasada y cuando una onda está desfasada? ¿Sí? La diferencia ¿qué pasa cuando la onda está desfasada? Con más 30, o sea, más 30 grados, o 0, o menos 30 grados, ¿sí? La idea sería que ustedes puedan reconocer a medida de los cálculos parte de la onda, cuál sería el voltaje pico positivo, voltaje pico negativo, voltaje BRMS, voltaje pico a pico, el ciclo de la onda, el tiempo que tarda la onda, la frecuencia. ¿Cuál era el concepto de la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos, ¿sí?, que se realizan en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que la frecuencia es 7,95. Eso quiere decir que hay 7 ciclos en un segundo. 7 ciclos y un poquito más, ¿sí?
y una cuarta, una 2/3 parte de otra onda más, de otro ciclo, mejor dicho, ¿sí? Porque no son justo 8 hercios. Si fueron 8 hercios, diríamos que es 8 ciclos sobre segundo, ¿sí? Entonces, a medida que van graficando, a medida que van rellenando el cuadro, ya van a tener los valores para graficar. Recuerden que cuando van a hacer la onda debe tener la misma cantidad de espacio entre los tiempos y proporcionar al voltaje, ¿sí? No puedo poner que acá va a ser 14 volts y en realidad era 28, ¿sí? Entonces, cualquier duda, consulta.